Tal, vamos a iniciar con la explicación acerca del aparato genitourinario. Muy bien, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a ver a los riñones, próstata, vejiga, los uréteres y los testículos. Pene no vamos a hablar mucho y todo lo que sea relacionado a femenino lo vamos a ver cuando hablemos de patología gineco-obstétrica. Eh, Anatómicamente, vamos a recordar, el riñón se encuentra en el retroperitoneo a nivel de L2, L3. Siempre el riñón derecho está más arriba en un plano que el izquierdo. Mejor dicho, al revés, el derecho está más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado, ¿no? Es como un frijolito en el cual encontramos una zona convexa y una zona cóncava. Y anatómicamente contamos con la parte del parénquima. Vamos a cambiar esto. En la parte del parénquima, esta zona en la cual encontramos la corteza, como está bien señalado acá, y la médula. La corteza contiene nefronas y túbulos, ¿no? Los proximales, los distales, y los demás túbulos se encuentran en la zona medular. Al final, en la zona medular vamos a encontrar la papila renal que va a desembocar en el cáliz menor. Esta zona de la médula tiene una disposición como pirámides, ¿no? Las llamadas pirámides de Malpighi. Y en cada espacio entre las pirámides encontramos proyecciones de la corteza llamadas las columnas de Werting, por donde también pasan los vasos renales. Una vez que la papila desemboca en un cáliz menor, que hay varios, muchos cálices menores van a desembocar en un cáliz mayor, puede haber 2 o 3 cálices mayores, los cálices mayores desembocan en la pelvis renal y la pelvis se continúa con la uretra. Todo esto a nivel de una estructura conocida como el seno renal, el cual contiene tanto el sistema colector como la arteria y las venas renales. Y el resto está lleno de grasa. Muy bien, básicamente esta es la estructura del riñón. Lo que hay que recordar es que tiene un eje oblicuo, ¿no? El polo superior está más pegado a la línea media que el polo inferior. Y si vemos un corte axial, acá tenemos el hígado, por ejemplo, notaremos que existe una cápsula renal bien pegada hacia el riñón y luego una grasa llamada la grasa perirrenal y luego de ello otra fascia, la fascia renal, ¿no? Que tiene dos aspectos. El aspecto anterior es llamado la fascia justamente de Gerota. Y por fuera hay más grasa en un espacio o en varios espacios llamados los espacios pararenales. Y es importante recordar a los espacios pararrenales, ¿no? Por ejemplo, el espacio pararrenal anterior tiene como límite al peritoneo, el posterior tiene como límite a la fascia transversalis, porque cuando hay extravasación de líquido, de sangre en caso de un traumatismo, pues se va a seguir cierto patrón, ¿no? Y la fascia de Gerota, la fascia renal, nos va a ayudar a contener ciertas formas. Entonces, muchas veces cuando hay hematomas, los hematomas se contienen y se pueden objetivar y no van a extravasarse hacia el resto de la cavidad. Los uréteres nacen de la pelvis renal y tienen un trayecto descendente e interno, relacionándose con el músculo psoas por su parte anterior, relacionándose con la arteria y las venas gonadales, relacionándose con los vasos ilíacos, y en el caso de la mujer, que esta es mujer, llegan hasta la base del ligamento ancho, ¿no? Y pasan por detrás de la arteria uterina, que podemos ver a la arteria uterina pasando en esta zona, y corren y van a insertarse en la vejiga. En el caso del hombre, el trayecto es mucho más recto hasta la vejiga, sin embargo, en la vejiga se hace una entrada hacia la pared, también para poder hacerlo, no transversal, sino en bisel, como cuando nosotros ponemos una aguja en una vena, ¿no? 45 grados o más. De esa forma, hay 1 o 2 centímetros de uréter que corren por dentro de la vejiga, por dentro de la pared vesical. Y eso es importante porque muchas veces las piedras pueden estar justo en esa estrechez que se produce cuando el uréter entra a la pared vesical y corre en la pared vesical, haciendo que evaluar esa zona sea de importancia. Este es el orificio de entrada del uréter, ¿no? Como este es un corte sagital, esta es la parte derecha, la parte izquierda estaría por aquí. Y como ven, existe una barra interureteral
Y cuando dibujamos un triángulo junto con el cuello de la vejiga, encontramos el trígono vesical, una zona importante porque tiene una función diferente al resto de la vejiga y una inervación diferente también, ¿no? La vejiga es un órgano hueco, ¿no?, que cuenta con una pared muscular y una mucosa distensible, ¿no?, llena de las células del epitelio de transición, las células transicionales. Y la pared muscular no sigue exactamente el patrón que sigue el sistema digestivo de circular interna, longitudinal externa, ¿no? Hay muchas de estas fibras que tienen una disposición oblicua y más que todo como una especie de red. La vejiga se puede distender hasta 2 litros o 3 litros si se deja y se hace crónicamente sin ningún problema, pero lo normal es que el deseo miccional empiece alrededor de los 300 a 500 centímetros cúbicos. Cuando la vejiga está ya distendida, el grosor de la pared no debería pasar los 3 milímetros y cualquier grosor mayor de 5 milímetros nos debe hacer sospechar de un crecimiento de la pared, que podría ser focal o podría ser un crecimiento difuso. Y eso ya lo vamos a ver en un momento. Después del cuello vesical vamos a encontrar a la próstata. La próstata, por la cual pasa la primera parte de la uretra prostática, es un órgano dedicado a producir el líquido prostático para verterlo en el líquido seminal. Consta de 2 lóbulos, derecho e izquierdo, como es un corte sagital no los vamos a poder ver, y consta de una zona transicional alrededor de la uretra, una zona periférica, digo una zona central que está después, y en la parte externa una zona periférica. Noten que si nosotros introduciéramos un dedo por el recto para hacer el tacto rectal, pues la zona periférica es la que va a poder ser más evaluable y eso está bien porque la zona periférica es el asiento de la mayor parte de los cánceres de próstata. Esta zona es una orejita, ¿no?, que en realidad es una dilatación que se enrolla un poquito en sí misma. Son 2 dilataciones, una para cada lado, que son las vesículas seminales. La próstata tiene una base, tiene un ápex. El ápex se continúa con el diafragma, ¿no?, urogenital. Y luego de ello ya aparece el pene, ¿no?, el cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos, y la uretra continúa su camino como uretra peniana o esponjosa hasta la zona del glande donde sale por el meato, o bueno, aparece el meato como el orificio de salida, pero antes hay una dilatación llamada la fosa navicular. Y bueno, no estamos viendo aquí, pero recuerden que en esto que es la pared abdominal, existe un defecto natural, que es el conducto inguinal, y que por ese conducto han descendido en su momento los testículos, ¿no? Y como los testículos pasan por estas capas, se llevan algo de estas capas. Del oblicuo mayor, que es básicamente el que más hace parte del anillo inguinal superficial, se lleva la fascia espermática externa. Del oblicuo menor, porque el transverso no tiene participación, dado que el transverso se une al oblicuo menor y llegan al tendón conjunto en el pubis. Del oblicuo menor sale el cremaster, ¿no? Da fibras musculares para el cremaster, la fascia transversal y se aporta con la fascia espermática interna, ¿no? Y así, y la fascia transversal es parte del anillo inguinal profundo. Por ese motivo, se encuentra un cordón espermático, el cual contiene el conducto deferente, contiene los vasos, ¿no? Y también en un término va a llegar hasta la zona del testículo. Por eso el testículo tiene varias capas, pero su parénquima suele ser homogéneo. Excepción en el centro, que vamos a encontrar el hilo renal, por el cual obviamente entran y salen los vasos renales, y además empezamos a encontrar una red de túbulos que se proyectan hacia afuera, conocidas como la red testicular o red de testes, ¿no? Estos van a desembocar en un conducto muy enrollado que se va desenrollando y haciendo más de diámetro más ancho, conocido como el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Y luego de ello, pues se empieza ya a denominar como conducto deferente. Básicamente recordemos esa anatomía y vamos a pasar un momento a revisar, sobre todo para el caso de los riñones, una tomografía. Entonces, como podemos ver, acá tenemos un corte axial de los riñones, estamos viendo que están impregnados de contraste y podemos ver una disquisición entre lo que son las pirámides más hipodensas y la corteza y las columnas de Werting, que son más hiperdensas. Esto es importante porque cuando hacemos un neurotem vamos a encontrar varias fases y esta fase se llama la fase córtico-medular, en la cual hay esta disquisición. La siguiente fase, que es la nefrográfica,
ya no tiene esta diferencia de densidades entre las pirámides y la corteza renal. Muy bien, y podemos ver por aquí, por ejemplo, los vasos renales. Si nosotros hacemos esta proyección, por ejemplo, estamos encontrando aquí un vaso renal, ¿no?, que está saliendo, miren aquí, en una proyección y que está yendo hacia la vena cava. Esta es la vena renal. La arteria obviamente también está ahí y está aquí, es esta partecita de acá. Tal vez si nosotros movemos un poco vamos a poder ver mejor. Ya. Ahí está. Vamos a mover un poquito más. Se ve mejor todavía. Listo. Miren, esta es la arteria renal. Siempre la arteria va a ser más delgada en este caso que la vena, que es mucho más grande, y estamos viendo cómo salen incluso las dos arterias renales de la aorta, que en este caso tiene mayor densidad que el sistema venoso. Lo otro que sería bueno ver en esta zona es el eje de los riñones, ¿no? Miren cómo efectivamente el polo superior está, perdón, ya terminamos ahí, como el polo superior estaba mucho más pegado al centro que el polo inferior. Muy bien, vamos a continuar por aquí. En la evaluación de una placa de abdomen, ¿no?, por radiografía poco vamos a poder evidenciar de los riñones, a menos que utilicemos contraste. Y cuando usamos contraste, lo más que vamos a poder utilizarlo es para evaluar el sistema colector. Es decir, la pelvis renal, también los uréteres y la vejiga. Entonces, vamos a estudiar estas dos formas. La primera es la urografía intravenosa, en la cual se inyecta una sustancia de contraste y se toman radiografías seriadas cada cierto tiempo, 0, 15, 30, 45 y 1 hora y media de minutos, para primero ver un poco de la silueta renal, que sí se suele ver mejor. De hecho, sin contraste, no podemos ver la silueta renal, aunque poco nos ayuda, debido a que generalmente la grasa perirrenal, ¿no?, y la fase gerota nos van a hacer una buena densidad de agua contra densidad de grasa y podemos ver la silueta renal. En este caso, a los 15 minutos, pues ya debemos haber terminado nuestras fases. Y es poco lo que se mira de la silueta, y podemos ver muy bien, ¿no?, los cálices mayores. En este caso hay cálices menores y cálices mayores. Hay dos cálices mayores, miren los menores. La pelvis renal y el uréter, ¿no? El uréter, el cual se pinta, y a pesar de que nosotros no estamos viendo en toda su extensión, porque probablemente en otras incidencias sí lo veamos, sí podemos colegir que está llegando hasta la vejiga, puesto que la vejiga se está llenando, ¿no? Entonces nos sirve para ver obstrucciones, stops del sistema colector. Y para ver obstrucciones más abajo y también para poder ver reflujo, podemos hacer una cistografía retrógrada, en la cual vamos nosotros a instilar el contraste desde la fosa navicular. Canalizamos la fosa navicular y a través de la uretra peniana va a ir el contraste hasta, en este caso, la uretra membranosa, por la cual ya no está pasando, ya no la estamos viendo, y después de ello va a pasar hacia la vejiga. Entonces vamos a poder evidenciar que no hay stops alrededor de la vejiga. Y bueno, en ese caso, si hubiera reflujo, podríamos ver a los uréteres pintados, ¿no?, por algún tipo de reflujo. Y después podemos ver, ya cuando otra vez empieza a estar el vaciado normal, el trígono vesical y la uretra prostática. Muy bien, entonces, realmente parénquima no nos deja ver muy bien, pero para eso tenemos otras modalidades, como por ejemplo la ecografía, en la cual la caracterización del parénquima es muy buena. De hecho, podemos ver aquí, ¿no?, todo lo que es el parénquima renal. La parte de aquí que no tiene nada oscurito es la corteza. Y esta es la médula, ¿no?, en la cual podemos encontrar las pirámides. Y acá una columna de Bertin. Y todo lo que vemos acá es el seno renal. Noten que el seno renal es hiperecogénico muchas veces por la presencia de las interfaces que dejan los vasos sanguíneos o que deja el sistema colector.
y además de eso está lleno de grasita y que se está uniendo al final en este lado. Entonces eso es importante, evidenciar la integridad del sistema pilocaliciar porque a veces hay duplicación. Recuerden que fetalmente el riñón se ha formado de varios riñoncitos, por así decirlo, ¿no? A veces incluso persiste su lobulación fetal, sin que eso sea un problema, pero a veces incluso hay una unión incompleta del sistema pilocalicial, tomando y aparece el doble sistema pilocalicial. Muy bien, entonces podemos ver el diámetro longitudinal, podemos medir también el anterior y en otra incidencia podemos medir el transverso. El longitudinal debería ser entre 10 y 12 centímetros. La vejiga también se puede evaluar muy bien por ecografía, dado que una vez que está llena debe tener una extensión homogénea. La pared, como dijimos, no debe pasar los 5 milímetros, debe ser homogénea. Con esta disposición y con una interfase un poquito más ecogénica cuando está pasando hacia la grasa y las fases que la recubren. La próstata también se puede evaluar muy bien, tanto en forma transabdominal, o sea, utilizando la vejiga como ventana acústica, o sin necesidad de ventana por la zona transrectal. Entonces acá podemos ver un corte transversal y un corte sagital de la próstata. En el corte transversal podemos darnos incluso cuenta de lo que es la zona periférica y el resto de la zona central. Y acá está la uretra. Y lo mismo aquí, esta sería la zona periférica y todo esto sería la zona central. No podemos obtener el mismo detalle en una transabdominal, pero dado que la ecografía no detecta cáncer de próstata, su mayor utilidad es para medir el volumen prostático. Y por ese motivo no hay ninguna diferencia en que se haga una ecografía transabdominal o una transrectal, prefiriéndose la transabdominal porque es mucho más cómoda para el paciente. Se miden, como ven, 3 diámetros y el ecógrafo nos da el volumen, o si no, esos 3 diámetros los multiplicamos por 0.52 y tenemos el volumen, ¿no? El cálculo de la elipse se llama eso. En cuanto al testículo, pues es bueno tomar una incidencia de su eje largo y de su eje corto. Como vemos aquí podemos ver el ilio, podemos ver parte de el plexo venoso, podemos ver un poquito de líquido libre que es normal. Aquí podemos ver las diferentes capas que tienen y cómo hay escaso líquido libre, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Y la ecogenicidad, que es homogénea, obviamente, en el testículo. La tomografía también tiene una muy buena disquisición de tejidos. Esta disquisición ayuda muchísimo para evaluar el parénquima. Si yo quiero evaluar solo el sistema colector, a veces incluso con una urografía podría hacerlo. La urografía por tomografía tiene la ventaja de una reconstrucción mejor, de hacer una reconstrucción tridimensional con un mejor entendimiento y visualización de los órganos afectados o del sistema colector afectado. Ahora sí, tenemos que ver que cuando inyectamos el contraste vamos a tener estas fases, ¿no? De los 15 a los 20 segundos aparece la fase arterial, de los 30 a 40 aparece la fase córtico-medular en la cual la corteza se ve hiperintensa y la médula a nivel de las pirámides se ve hipointensa. Después la intensidad se vuelve homogénea en la fase nefrográfica de 80 a 120 segundos, entre 1 y 2 minutos de administrar el contraste. Y luego de eso, el contraste va a pasar al sistema colector. Entonces tenemos una fase urográfica donde ya empieza el tema del Urotem a partir de los 3 minutos, ¿no? Los 180 segundos. La resonancia nos va a ayudar en casos que sean dudosos por tomografía, sobre todo en riñones, en casos donde no hay uso de contraste por algún problema médico que tengamos. Se puede utilizar gadolinio para hacer una urografía, que también puede ser buena, y sobre todo utilizar secuencias como la difusión para detectar lesiones con hipercelularidad, porque la difusión lo que detecta es la difusión del agua a través del tejido. Entonces, en una hipercelularidad está disminuida, ¿no? Para lesiones como tumores o en caso de cáncer de próstata o cáncer renal es muy útil. Este es un corte más coronal y en esta podemos diferenciar el estroma muscular anterior, ¿no?, que no es funcionante, la zona central y la zona de transición. Aquí está la vejiga, acá está el cuello vesical. Acá lo mismo, con la disquisición de que podemos ver mucho mejor la idea del lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo alrededor del cuello vesical y podemos ver parte de las vesículas seminales. Y en esta zona
que vendría a ser sagital. Podemos ver el estroma, podemos ver la uretra, entonces acá estaría la zona de transición, zona central y zona periférica al final. Y esto es la vesícula seminal. Entonces hay una muy buena disquisición de los tejidos y puede estar muchísimo mejor utilizando una resonancia. El único problema es que para que sea la mejor resolución deberíamos tener una antena especial, que es la antena rectal, que es endorrectal también, igual que en la ecografía. Muy bien, pasamos a evaluar algunos casos. Caso 1, una paciente de 25 años, infecciones a repetición. Ha tenido infecciones, ha tenido oportunidad de escuchar varios consejos y los ha seguido todos, que se limpie de adelante para atrás, que no se aguante de orinar, que tome bastante agua, etcétera, etcétera. Y continúan las infecciones, ¿no? Cuando hay infecciones a repetición, se abre un poco la puerta, no tanto en la mujer, porque la uretra es más corta, pero en el varón sobre todo sí, ¿no? A que haya algún tipo de malformación. Y encima tiene dolor en hipogastrio. Entonces, nuestra idea es tener una malformación. ¿Y qué exámenes de laboratorio resulten pertinentes? Bueno, esto a nivel general, si tenemos algún problema con el sistema genitourinario, pues una de nuestras principales, aparte de tener un examen de orina, que parece que ya lo tiene, una de las principales ideas que debemos tener es evaluar la función renal. Entonces ahí entra para tomar creatinina, urea, ebum, eh, ácido úrico, ¿no? Proteínas para evaluar proteinuria 24 horas, etcétera, etcétera. Y como examen de inicio, bueno, en este caso, si tengo una malformación que me produce eso, lo más probable es que sea una malformación del sistema colector. Así que nos podría bastar con una urografía excretoria, la cual se toma, ¿no? Esta es la imagen previa totalmente, en la cual no vamos a ver nada, solo vemos la silueta del psoas, que le estoy poniendo aquí. Y tal vez un poquito de eh, la silueta renal. Pero acá, por estar, si yo ya estoy viendo, ¿no?, mis cálices, yo tengo que entender que estamos en la fase nefrográfica y pasando hacia la fase urográfica. Por ese motivo, entonces yo todavía veo cierta silueta renal con contraste. Y vamos a fijarnos que esta silueta nos da un eje, ¿no?, que incluso está invertido en este caso. Está más cercano al polo inferior que el polo superior. Aquí están en igual, digamos, distancia, pero eso ya no es lo normal. Y si ustedes se dan cuenta, está siguiendo la silueta hasta aquí. Y una cosa más, esto que vendrían a ser cálices mayores o entre menores y mayores, también se repite aquí. Eso significa que en esta zona donde no debería haber nada, lo que sería la zona más alejada por el eje normal del riñón, estamos llegando a ver que está empezando a llenarse un cáliz, o sea que hay cálices y sistema colector acá. Eso significa que este riñón tiene una zona funcionante en esta zona y se continúa incluso, ¿no? Entonces, eso es un riñón en herradura. Si yo hago una tomografía en ese nivel, voy a encontrar el polo inferior derecho, el polo inferior izquierdo y la unión que tiene. Esto, cuando vimos páncreas, ya les expliqué, es el cuerpo vertebral, incluso acá está el agujero del conducto vertebral, a veces se puede ver porque seguro estamos pasando por un disco, la arteria aorta y la vena cava. Entonces estamos a ese nivel y estamos viendo que existe un riñón en herradura. Y si tomamos unos rayos X, pues confirmamos que efectivamente hay un riñón en herradura. Entonces, cuando tomamos una urografía, para que nos ayude, siempre veamos la independencia de los dos riñones, ¿no? En una tomografía, en una ecografía, el diagnóstico es muy fácil. En una ecografía es fácil siempre y cuando se busque, ¿ya? Porque muchas veces, si bien es cierto en este caso dio síntomas, muchas veces estas afecciones son totalmente asintomáticas, ¿no? Una paciente de 54 años, otro caso, consulta por dolor lumbar moderado, ¿ya? En episodios anteriores también ha habido. ¿Qué pruebas deberíamos pedir en base a la imagen? Ojo, hablé hace un rato del tema de la duplicación del sistema pilocalicial, pero para eso yo tendría que estar seguro que estoy en el hilio renal. Y acá no estoy seguro porque al parecer estoy más para adelante o más para atrás. Así que esto no me moviliza mucho, pero sí me moviliza el hecho de que por aquí hay esta imagen que parece una pirámide, pero es muy anecogénica. Esta sí sería una pirámide.
que también esté por aquí, que también esté por aquí, que hay otra imagen por aquí y otra por aquí, ¿no? En plena corteza. Entonces, acá también una y otra. Entonces, esas no son realmente pirámides, ¿no? No están en todo lado. Estos son quistes, quistes simples, pero quistes. En el sistema, en el riñón, que haya quistes, no es algo raro. Y no a veces está unido a alguna patología. Pero si son muchos, ¿no? De acuerdo a la edad, y eso ya está en los criterios diagnósticos de esto. Y aparte de eso, si es que encontramos quistes en el hígado, porque este es el hígado, entonces podemos dar idea de que es una enfermedad poliquística del adulto, ¿no? Probablemente autosómica dominante, porque la recesiva suele entrar a menor edad, ¿no? Esta enfermedad provoca cambio, ¿no? Reemplazo del parénquima por estos quistes. Los quistes no son el problema, pero el recambio sí. ¿Por qué? Porque van a incidir en la función renal. Entonces, otra vez, ante una sospecha así, pues yo debo tomar mis exámenes, como les comenté, de notar que la presión ya está elevada, entonces hay una hipertensión, obviamente hay un daño renal, que lo confirma la creatinina, la urea, y no hay gérmenes. Esto es contaminación, no hay piocitos, entonces podemos descartar la idea de una infección. Y con esto el diagnóstico está servido. ¿Qué hay que hacer? Evaluar siempre la función renal y darle pautas para que no progrese o para retrasar lo más posible el tiempo de progresión, porque en este caso el daño que se ha hecho no se va a recuperar, ¿no? Paciente de 60 años después de un traumatismo, ¿no? No tiene mucho dolor, se queja, pero parece no estar inestable. De todas maneras, de inicio por un traumatismo abdominal, ¿no? Así en vestido en flanco izquierdo, sería conveniente hacer un FAST. Si no hay líquido libre, nos quedamos tranquilos. Pero en la evaluación, puesto que este es el riñón, ¿no? Podemos evidenciar esto, que por la forma más es un quiste, esto es circunstancial, pero sí esta zona, que está bien circunscrita aquí por la forma en la cual existe, ¿no? La cápsula renal y la fascia renal. Entonces tenemos aquí un hematoma y tal vez con un poquito de líquido libre. Lo mismo se mira por aquí. Bien claro con respecto al parénquima esplénico, perdón. Estamos hablando de flanco izquierdo, ¿no? Al parénquima esplénico. Por ese motivo ahí podemos hablar que hay un hematoma o un traumatismo renal. Entonces en los traumatismos podría haber también acá adentro un cambio, ¿no? Una hipoecogenicidad a nivel de la corteza, a nivel del parénquima, pero muchas veces hay extravasación y tenemos este tipo de lesiones, ¿no? Que con el tiempo, si son más antiguas, van a empezar a ponerse hiperecogénicas, puesto que se organiza el coágulo. En una tomografía lo vemos de igual forma, una hipodensidad, perdón, en este caso, con algo de líquido libre y con otra hipodensidad, que es lo más sugerente que sea pues, el coágulo o el hematoma ya organizándose. Esta zona, aunque se ve con una densidad muy baja, es grasa. Y lo que ha pasado aquí es que la ventana que se ha elegido ya no alcanza para discernir entre la densidad de grasa y la densidad de líquido, por si acaso, ¿no? Esto se ve muchísimo mejor acá. Y menos con la densidad de aire. Eso es una idea de las ventanas, ¿no? Ojo con eso siempre. La mejor forma de evaluar la tomografía es con imágenes digitales, no con las placas que te pueden mandar. Entonces, disminución de la ecogenicidad, sí puede ser como un edema difuso, ¿no? En cierta zona, miren que acá está un poquito disminuido. Y si es antiguo, puede ser hiperecogénico. Y el líquido libre o ecogenicidad perirrenal. Un paciente de 35 años presenta una creatinina de 2.1, eso nos habla de una insuficiencia renal, ¿no? Obviamente la medicación que recibe pues va a ser acorde a qué grado haya progresado y para eso no solo podemos tomar esto, sino obviamente si valores en sus signos vitales tendríamos que tener también urea, creatinina, glucosa, proteinuria 24 horas, proteínas totales y fraccionadas, ¿no? Ácido úrico, y tener una idea mejor de cómo ha avanzado su afección.
Ahora, ¿en qué ayudarían las imágenes? Si yo ya tengo claro que hay una insuficiencia renal, la etiología en algunos casos es plausible de ser vista, ¿ya? Pero en muchos casos no. Esto que estamos viendo es lo clásico de encontrar en una ecografía. Un riñón con tamaño disminuido, con un parénquima adelgazado, un poco más ecogénico, más hiperecogénico, y obviamente en general más hiperecogénico por la preponderancia que tiene el seno renal. Incluso hay unas microlitiasis ahí, ¿no? Entonces, eso, y este es el hígado, obviamente se nota que ya hay un cambio en la relación de la ecogenicidad. Si yo no tuviera esto, todavía no podría descartar que es una insuficiencia renal, ¿no? Y si bien es cierto, hay ciertas cosas que son muy patognomónicas, al final, si yo quiero tener un agente etiológico, la imagen a veces no me va a ayudar y voy a tener, si quiero, que recurrir a una biopsia renal, ¿no? Y si es necesario. Ahora, cuando hablamos de urografías, cuando hablamos de tomografías también y de urotems, recordemos esas fases, porque cuando nosotros hacemos una urografía y el riñón ya no funciona sin necesidad de tener un stop, pues obviamente no va a haber un uréter pintado dado que no produce orina ya uno de los riñones. Por otro lado, esta fase nefrográfica, y eso es importante también que lo veamos, ya estamos aquí obviamente en la fase urográfica, ya se pinta el sistema colector y ya casi no veo la silueta renal, pero en este caso todavía la veo. Tanto en urotem como en urografía, la fase nefrográfica va a ser tardía, va a aparecer entre 10 a 15 minutos y va a demorarse en lavarse un día o más. Eso significa que por eso no debemos usar contraste con estos pacientes porque el contraste se queda mucho tiempo en el riñón y puede pues hacer daño. Entonces esa demora nos da la idea de que hay una insuficiencia renal. Y si en el momento de la fase nefrográfica vemos estriación del parénquima, como en este caso, eso también nos está indicando que es una insuficiencia renal. ¿No? Hay una nefropatía, que en este caso es crónica, que está avanzando y el mismo criterio de conocer hasta qué punto ha avanzado para dar medidas y evitar una progresión rápida. Un paciente con hiperplasia prostática no suele ir a cáncer, ¿ya? Pueden coexistir, pero no suele ir. Sin embargo, un paciente con hiperplasia prostática puede progresar hasta la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque si tenemos un stop a nivel de la salida del cuello vesical, la vejiga va a tratar de modificarse, de ser más plástica para poder vencer ese stop. Y en eso va a provocar también que haya un reflujo por extravasación tal vez o por remodelación hacia el uréter y al final hacia el riñón, porque no hay ningún esfínter en la pelvis renal, y eso aumenta la presión en el riñón y va a provocar hidronefrosis y al final insuficiencia, ¿no? Un paciente de 70 años con icturia frecuente, con hipertensión, con anemia, un PCA elevado, y los síntomas clásicos de nicturia, disminución del chorro, ¿no? Disminución de la potencia del chorro. ¿Qué espero encontrar en esta imagen con todo esto? Ahí ya debo pensar que hay una hiperplasia prostática. Pero la hiperplasia es circunstancial. Ojo, ahora este PCA de 3 sí sería bueno verlo con hiperplasia, porque por densidad del PCA, que se toma con una razón entre el PCA que encontramos y la cantidad de tejido prostático, podemos decir, no, este paciente no tiene cáncer. Pero en la imagen más me interesa lo demás. Una pared vesical con un engrosamiento difuso mayor de 5 milímetros, ¿ya? Eso significa que la musculatura ha aumentado para vencer el stop. Lo mismo podemos ver en la tomografía. Y si seguimos buscando, vamos a encontrar que por la presencia de estas fibras musculares, que son no exactamente ordenadas como el circular interno y el longitudinal externo, vamos a ver la presencia de divertículos y trabéculas. Trabéculas como esta, ¿no? Y divertículos como este.
Todo esto es una vejiga de esfuerzo, una vejiga de lucha, que ha crecido así para tratar de romper la presión que hacía la próstata, y al parecer no lo logró porque obviamente está en una insuficiencia renal, ¿no? Otro caso. Una paciente de 55 años, el antecedente es un cáncer de cervix tratado. Ahorita está curada, por lo menos no hay enfermedad, ¿ya? Tiene un dolor lumbar bilateral. Por el antecedente, yo siempre voy a pensar que puede haber una recurrencia de la enfermedad. Por ese motivo, yo tendría que pensar en un par de exámenes que no solo vieran bien el sistema colector, que en este caso pasa a segundo plano, sino el parénquima, el riñón en sí. Entonces, lo más fácil de hacer es una ecografía, pero si puedo hacer una tomografía también está muy bien, porque la tomografía me va a poder dar más información. La ecografía en estos casos es muy operador dependiente. ¿Qué otros exámenes pediría? Ya saben, ¿no? Por el hecho del dolor lumbar simplemente, glucosa, creatinina, ácido úrico, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pido un marcador? Si bien es cierto hay un marcador para cáncer de cuello uterino, es muy, pero muy poco específico en realidad, ¿ya? Así que no se usa, aunque a veces los oncólogos clínicos lo usan, la verdad que no tiene mucho valor. Los marcadores tumorales no tienen mucho valor al diagnóstico salvo el PSA, ¿no? Y esto, ¿no? El PSA en función al tamaño de la próstata. Los demás tienen valor pronóstico sobre todo, pero tanto diagnóstico no. Y en el caso de cáncer de cuello no tenemos un marcador fiable que sea pronóstico. Muy bien, tomamos la ecografía y nos damos cuenta que el parénquima renal está un poquito adelgazado, todo esto es el riñón. Y el seno renal ecogénico es reemplazado por un arbolito anecogénico en el cual podemos ver los cálices menores, los cálices mayores, ¿no? Esto se llama hidronefrosis. De hecho, uréterohidronefrosis porque el uréter también está grande y lo mismo podemos ver en el otro riñón. Así que los dos riñones están obstruidos. Esta obstrucción también se va a ver en la tomografía. Si estamos con la idea de mejor tomar la tomografía, también podemos verlo en la tomografía, como pueden ver. La ureterohidronefrosis se causa por una obstrucción tanto intrínseca, como un cálculo, por ejemplo, como la fibrosis del uréter misma, como extrínseca, como una fibrosis de los tejidos del parámetro circundante al uréter, lo que debe haber pasado en la paciente, ¿no? Entonces, el medio del riñón se vuelve anecogénico o hipodenso y hay un aumento de tamaño de la pelvis renal. Podemos clasificarlo. Hay una clasificación que no tiene grados, pero se suele usar 1, 2, 3, ¿no? Y 4, que es el saco hidronefrótico. Pero acá tenemos una clasificación de la Sociedad Fetal de Urología que se solía utilizar solo para fetos, pero puede utilizarse también para todos los grados de hidronefrosis. En el último grado hay, como ustedes pueden ver, un adelgazamiento del parénquima. Y eso obviamente ya está hablando de disminución de la función renal. Hay que tomar en cuenta eso. Y lo importante ahí es investigar la causa y ver si la causa puede ser tratable, ¿no? La hematuria y el dolor son muy importantes para la sospecha de varias enfermedades, entre ellas los tumores. Ahora, la hematuria per se puede ser de cualquier parte de la vía colectora, incluso de riñón. Hay que atenerse un poquito a diferentes grados, pero a veces lo más importante es ser un poco exhaustivo para buscar la causa, ¿no? Un paciente de 70 años que ya nos dice algo, consulta por hematuria. Tiene diabetes, infecciones a repetición, obesidad, entonces no podría ser nada raro que tuviese una insuficiencia renal. Sin embargo, la creatinina está bien. Sí tiene una anemia, pero no podría decir que es de causa renal porque la creatinina está bien. La puniopercusión lumbar positiva derecha es positiva, ¿no? Entonces, si le duele, no tiene infección al parecer, aunque dice que tiene infecciones urinarias a repetición. Así que es una cosa un poco no tan rara, pero obviamente yo podría decir no tiene insuficiencia renal, ¿no? De todas maneras, ante el dolor y todo, y relativamente quitada la causa de la infección, pues deberíamos tratar de ver otras causas. Entonces, una tomografía nos arroja esto. Una masa no está bien delimitada, está un poquito desfacelada, como pueden ver. Es heterogénea, y es heterogénea porque los tumores, si bien es cierto, producen neoangiogénesis, producen sus propios vasos. Estos vasos son de mala calidad y no pueden suplir al crecimiento
del tumor. Por ese motivo, muchas veces hay zonas de bionecrosis, como en este caso, ¿no? Y está en polo superior. Con esto ya ni creo que necesitemos una resonancia, está bastante servido el diagnóstico y nos ayuda mucho la tomografía a ver cosas como, por ejemplo, si la vena renal está comprometida, si está comprometida la vena cava, muy importante, o sea, hepatopatías. La ecografía también nos ayuda, miren, acá se mira el tumor isoecogénico, un poquito heterogéneo en polo superior, pero hay otros tumores parecidos que podrían encontrarse que no son cáncer, como por ejemplo un angiomiolipoma. Entonces, la confirmación y aparte el hecho de poder tener con exactitud la extensión hace que la tomografía sea el examen preferido. Otro caso de hematuria, ¿no? Infecciones a repetición también, pero en este caso no era de la vía alta ni siquiera del riñón. Lo interesante de esto es que en una ecografía sí es muy fácil de verlo. Esta es una masa, ¿no? De implantación bastante amplia, sésil, y que invade obviamente la muscular, porque miren hasta dónde va, ¿no? Sobre un fondo anecogénico, por eso es fácil poder evaluar la vejiga. Y si ya tengo mucha sospecha, pues simplemente hago una cistoscopía, que también es fácil, y saco una muestra. En este caso encontramos Doppler, ¿no? Al interior de esta masa que ahora se mira mejor como infiltra. Y esa infiltración nos hace entender que es un tumor vesical. Si fuera más pequeño, un tercio de su tamaño, 1 centímetro, 2, probablemente podría ser solo un adenoma, ¿no? Entonces es muy importante la biopsia para poder determinar eso. Y la biopsia debería ser hecha de tal forma que nos pudiera dar información sobre la profundidad, porque los tumores que no pasan de la mucosa, los cánceres que no pasan de la mucosa, se tratan con resección y instilación de toxina de BCG, de bacilo de Kaepernick, y ya está. No hay quimio ni nada por el estilo. Pero a pesar de ser fácil encontrar el tumor, solo da síntomas cuando crece mucho, cuando infiltra el músculo, ¿no? Cuando es muy grande y da hematuria. Entonces, en esos momentos ya la sobrevida y el tratamiento es muy diferente. La hiperplasia prostática es el aumento de la celularidad, del número de células. Obviamente el estroma fibro anterior no va a crecer, puede crecer la zona periférica, sí, pero generalmente crece la zona central o la zona de transición. ¿Ya? Ya les dice, no tiene relación con el carcinoma, pero puede haber estar en los dos, porque los dos crecen al influjo de la testosterona, ¿no? ¿Qué me interesa ahí saber? Los síntomas, el daño que puede haber tenido por la obstrucción, que ya comentamos eso, ¿no? Cuando hablamos de la vejiga de esfuerzo, la función renal obviamente, y el grado, que es decir, el tamaño que tiene esta próstata. A pesar de no tener síntomas, si tuviera una próstata de grado 4, yo trataría de tratarla. Nosotros tomamos 3 medidas, ¿no? De la próstata, hacemos esta por 0,52 o dejamos que el ecógrafo lo haga y tenemos un volumen. Hasta 20 centímetros cúbicos es normal. De 21 a 30 estamos hablando de hiperplasia de grado 1. De 30 a 40 grado 2, de 40 a 80 grado 3 y más de 80 grado 4. Pero lo importante es ver cuánto daño ha hecho o cuánto retiene. Entonces, sea cual sea el volumen de la vejiga, que es recomendable que sea mayor de 100 centímetros cúbicos en este examen, si el paciente va a orinar, no debería quedar más del 5% de residuo postmiccional. Y podemos medir, así como medimos el volumen de la próstata, el volumen de la vejiga, podemos medirlo y así tenemos una idea de cuánto queda de orina. En una radiografía, sobre todo en una urografía, ¿no?, intravenosa, dado que aumenta la zona central y o la de transición, se eleva la parte inferior, se borra un poquito el trígono vesical, digo el cuello de la vejiga, y nos da la impresión de que el piso de la vejiga se ha elevado. En la ecografía, bueno, podemos medir el tamaño, como he dicho, y el residuo postmiccional. Lo mismo podemos hacer en la tomografía, si es que queremos. La única diferencia es que en la tomografía va a ser un poco más grande. Y ahorita les explico por qué. Aquí está la próstata, ¿ok? Obviamente ha crecido la parte que está alrededor del trígono y esto se va a ver como elevación del piso vesical.
o también se describe como crecimiento del, entre comillas, lóbulo medio. Las tres medidas, y tenemos un volumen de 109 centímetros cúbicos, o sea que es una próstata de grado 4, una hiperplasia de grado 4. Miren esta imagen coronal, también podría utilizarla para medir la próstata. El único tema es que aquí hay una cápsula y hay un plexo venoso, los cuales no vamos a poder separar del mismo parénquima. Es decir, siempre que veo una próstata en tomografía es un poquitito más grande de lo que es en realidad. Pero en una tomografía es diferente. ¿Ya? Este es una resonancia, perdón. Una resonancia podemos ver otra vez el estroma fibromuscular anterior, la zona central, ¿no? Podemos ver en difusión que es una constante homogénea, no hay zonas que sean sospechosas. Y aquí podemos ver que hay algunos nódulos, ¿no? Pero realmente no son unos nódulos que sean neoplásicos ni de cuidado. Entonces, para tomar, no tanto para hiperplasia, pero para cáncer de próstata sí es muy conveniente utilizar las resonancias multiparamétricas si es que tenemos algún tipo de duda. Sin embargo, lo que nos da la idea de si eso no es un tumor es más que todo utilizar no tanto la resonancia, sino pues el tamizaje de siempre, que es tracto rectal PSA, y si es positivo vamos a una biopsia. En el testículo muchas veces hay tumores, algunos son malignos, otros benignos, otros no eran tumores de inicio. Por ejemplo, este es un seminoma, es diferente, ¿no? El patrón está un poco heterogéneo con respecto al testículo normal y tiene señal interna, así que cae dentro de la categoría de un tumor. Lo mismo que acá, solo que acá hay una condición que hay que recordar que se llama la microlitiasis testicular, suele estar asociada a la aparición posterior de tumores malignos. En este caso es más homogéneo, aunque sigue siendo un seminoma, digo más hipoecogénico, aunque sigue siendo un seminoma, pero existe el tumor en esa zona. Aquí hay una imagen muy parecida, pero con una semana de evolución nos damos cuenta que era más un infarto, porque ya se murió esto, ya hizo necrosis y está organizándose. Sin embargo, lo vemos y probablemente pensemos en retirarlo. Entonces, cuando tenemos la sospecha fuerte de un tumor testicular, sea benigno, sea maligno, porque podría ser un hematoma, porque podría ser también de repente tuberculosis, que es benigno en sí, o ni siquiera es una neoplasia, va la idea de retirarlo. ¿Ok? No se suele hacer tanto la biopsia del testículo, sino más que todo se retira. Y con gran cuidado, puesto que si fuese un tumor maligno y uno lo saca por el escroto, está cambiando la diseminación de la enfermedad. Todo el drenaje venoso y linfático se va a ir por el conducto, por el cordón espermático hacia retroperitoneo. Pero si yo corto el escroto y era maligno, le estoy cambiando y darle la posibilidad de la diseminación a través de la zona inguinal. Por eso los tumores deberían operarse siempre por una orquiectomía radical, ¿no? A nivel del anillo inguinal y retirando todo el cordón espermático. Y los que no son con sospecha, como por ejemplo sacar los testículos por una orquiectomía de cáncer de próstata, sí podrían ser por el escroto. Por último, hablar de la torsión testicular, ¿no? Por deporte, ¿no? Por la forma en la cual los testículos han llegado hacia el escroto, se hace muy plausible que pueda haber cierta torsión de este cordón espermático, provocando aumento de volumen, provocando dolor y sobre todo provocando isquemia. Si eso ocurre, vamos a encontrar ligero aumento de volumen con cambio del patrón, ¿no? De cogenicidad del testículo con disminución o ausencia del flujo vascular en él, por eso tenemos que usar Doppler. Y a nivel del cordón es muy frecuente encontrar el signo del remolino, que es este, el cual nos está hablando ya francamente de la torsión que debe haber habido a nivel del cordón. Con el tiempo esto progresa, el edema se hace más grande, por ende la isquemia se hace más grande, así que es necesario diagnosticar y tratar lo más rápidamente posible. Tenemos otra imagen en la cual igual podemos ver la ausencia, ¿no? Del flujo vascular. Y eso sería todo para lo que es sistema genitourinario.